Bienvenidos y bienvenidas a Mujeres que viven con perros, un espacio de mujeres para mujeres y todas las personas que quieran contarnos su historia de vida. Hoy estamos con la Cari Palacios y la Mari Palacios, las Palacios y las Churonas. Y vamos a hablar de un tema que me tenía súper emocionada y había querido ya hace tiempo hacer este programa y es moverse para sanar. Así que aquí estoy como una de las expertas del movimiento que me ha ayudado a mí y a un montón de mujeres a moverse por la vida. Así que ya nos va a contar un poquito más de su experiencia y lo que hace y cómo el movimiento le ayudó a ella. Cari. Hola, mi nombre es Karina Palacios, ya me conocen, psicoterapeuta. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenida Mari. No somos primas, no somos hermanas, no somos solamente nos hemos encontrado en el camino de la vida y justamente en el movimiento del alma, en mi caso, y en el movimiento de todo lo demás, de las sensaciones, de las emociones, de todo lo que implica amarse y de todo lo que implica trabajar para estar bien. Moverse con amor. Eso. Mari, ¿cómo estás? No, súper bien, emocionada. Gracias por la oportunidad de compartir con estas grandes mujeres. Tengo el gusto de conocerla, la Dani. De años. Añísimos. Y pues Dani tuvo el gusto de presentarme a Cari también. Y creo que este tema nos engloba a las tres juntas. Porque siempre con la Dani moviéndonos toda la vida, siempre haciendo un montón de cosas para experimentar, para aventuras. Somos wingmies, entonces experimentando el movimiento y la aventura en la vida. Ajá. Y con la Cari, bueno, como les decía, el tema de conjugar el tema del movimiento, de la mente, del corazón y trasladarlo hacia el cuerpo ha sido una cosa como increíble. Y gracias, Cari, también por esa oportunidad de poder trabajar contigo. A ti siempre, yo siempre digo gracias porque soy yo la privilegiada, yo siempre estoy buscando cómo alimentarme también, así que me disculpan todos quienes acuden conmigo, pero yo soy la que más se enriquece con todas las experiencias que llevamos en conjunto. Pues sí, bueno, ya entrando un poquito en el tema, hay movimientos físicos, hay movimientos mentales, hay movimientos emocionales. A mí me gustaría empezar con el físico, porque es el que a mí me ha dado más resistencia a lo largo de la vida. Y si no me hubiera encontrado con este par de mujeres, nunca hubiera podido lograr las metas que he cruzado y los momentos de la vida en los que el movimiento me ha ayudado a salir de los lados oscuros. Mari, quisiera empezar preguntándote de tu experiencia personal, ¿cómo ha influido el movimiento en ti para sanar? Ay, me encanta este tema. Y bueno, el movimiento, por así decirlo, llamándolo desde el lado físico, sea deporte, sea actividad física, siempre ha estado en mi vida. O sea, siempre. Desde pequeñita tuve la suerte y les agradezco pues a mis papás, a mi mamá y a mi papá que nos inculcaron el deporte, a mi hermano y a mí. ¿Qué deportes practicabas? Bueno, tuve la suerte de que durante como 5 años de mi vida nos ponían en diferentes cursos vacacionales. Como para probar que te gusta. Como para probar que me gusta. Entonces aprendí a nadar, a jugar fútbol, a jugar vóley, a jugar tenis, a patinar. Baile. O sea, hice de todo. Y agradezco pues haber empezado desde súper chiquita de tener como todos esos recursos, porque me podría defender socialmente. Podría ser parte de todos los grupos sociales y eso en la parte como ya más de psicológica ayuda full, o sea, ayuda un montón. Ya cuando encontré el patinaje sobre hielo fue algo que decidí quedarme ahí, fue como que encontré el lugar en donde yo quiero quedarme moviéndome. Para mí eran mis alas, eran mi movimiento, eran las ganas de expresarme, de explorar. Y después de eso empecé pues con otro tipo de deportes. Ya después fui al gimnasio, jugaba fútbol, fui seleccionada en el colegio en natación. Wow. O sea, sí, siempre estuve como experimentando eso. Pero
fue ahora ya de grande, después de que me di cuenta de que empecé a lesionarme. Qué importante. Sí. Deberíamos dedicarle un programa entero Sí, a las lesiones. totalmente. Y la Cari nos podría dar todo lo que está detrás de las lesiones. Sí, hay algunos temitas por ahí, son súper importantes en el asunto del autocuidado. Oigan, de producción nos dicen que no golpeemos la mesa porque Ok. se escucha extraño. Listo, gracias. Ya. Ok, producción. Siga, por favor, Mari. Entonces, empecé como a practicar deportes como correr, que lo compartimos con la Dani, y empecé a lesionarme frecuentemente. O estaba también en el pole dance, que practico eso, y empezaba a avanzar y de repente me quedaba hasta ahí por alguna lesión o por algún dolor específico o alguna cosa. Y fue ahí cuando me empecé a dar cuenta de que el movimiento que yo estaba haciendo, lo estaba haciendo desde una manera muy rígida, muy contenida, no sé, como que tenía que seguir una estructura específica. Y fue ahí cuando me di cuenta de que pues tenía que hacerlo de otra manera, sin seguir una estructura, sin seguir nada. Y fue cuando me di cuenta de que eran muchos miedos, de que yo quería parecerme al resto de los deportistas. Yo quería cumplir tal tiempo, quería hacer un montón de cosas que no tenían que ver conmigo, o sea, era compararme con otros y yo quería hacer cosas que no me correspondían a mí. Entonces, allí empecé a hacer el deporte, a correr, a hacer el pole dance, a bailar, desde el amor hacia mí, desde sentirme yo aceptada por mí mismo y aceptar que mi ritmo, si es lento, está perfecto. Mi baile, si es que no es con todas las líneas que me dijeron en la vida que tenía que tener, también está perfecto. Ay, por favor, cuéntanos la historia de la profe de ballet. Ya, uy, esa historia, bueno, paréntesis entonces. La historia de la profe de ballet, cuando yo tenía 7 años, yo quería ser balletista, como la mayoría de las niñas queremos ser balletistas, ¿no es cierto? Hacer la prima bailarina, bailar lindo, las líneas, Usar no sé el qué. tutú. Usar el tutú y todas esas Ser tan cosas. femenina, volar. Y nada, yo estaba en la clase y nos estaban enseñando a hacer el split, que es el que se abre las dos piernitas hacia los lados y bajas hasta el piso. Cuando yo no podía hacer el split porque todavía no estaba preparada para hacer ese ejercicio, y la profe de ballet solo me cogió ¡pum! Contra el piso. Au. Muy violentamente. Traumada la Eso chica. es, sí. Trauma Eso es total, un trauma no volví físico, nunca pero más. también emocional. Claro, o sea, y esa profesora, pues en el colegio, también era una profesora que nos enseñaba de forma muy, muy, muy violenta. Ella era de las que tenía la regla Te daban las palmas. y nos daba en las manitos. Sí. ¿Todavía? En esa época, claro, Cari se fue. Pero ¿cuál época? Pero sí, eso ya no se usa desde los años 60, 70. Caramba. Bueno, ella creo que no pasó de esa Bueno, época. hay pues claro, colegios la madre, en los ¿no? que... Sí, ella era de esa época, creo. Lo comprendo. Ajá, entonces, bueno, ese es el paréntesis de la profe de ballet. Sí, ¿para qué le pedí que cuente la historia de la profe de ballet? Es para que vean que no importa el trauma o la resistencia que le tengan al movimiento, se puede salir de ahí y se puede lograr mover. Ay, acá que acabas de hacerme caer en cuenta, esa puede ser una de las razones de por La qué él me perfección. lesionaba después. Mm. Hay ese miedo, hay ese súper estricto de querer cumplir algo, te tienes que apurarte para llegar a algo. Y la perfección de ser De eso. ser eso y de hacerlo así, y de hacer, o sea, me acabas de hacer caer en cuenta, ojo, ¿Ya? desde mis 7 años, la Cari podrá Eso se decir si es llama que un tengo... insight. Muy bien. Nunca lo había visto desde ahí, pero tiene sentido. O sea, acaba de hacerme así como un clic de esas conversaciones poderosas que sabemos tener con la Cari. Entonces, nada, aprendí y empecé a darme como mi propio espacio, darme mi propio lugar para el deporte. Cari, ¿tú cómo
ves esto? O sea, desde la parte psicológica, ¿cómo ayuda el movimiento a las personas en su salud mental? Oh, el movimiento físico como tal es un mecanismo absolutamente indispensable para procesar la emoción. Si no, es como que se queda contenida. El cuerpo es el receptáculo, es el reservorio de los efectos de la emoción. Es decir, no hay otro lugar en donde se manifieste la emoción que no sea el cuerpo. Ok. Si es que la emoción se queda contenida, se queda retenida, se queda allí trabada, resulta en rigideces, resulta en dolores, resulta en dificultades de movimiento, justamente, resulta en un montón de efectos colaterales, si se quiere, frente a los cuales muchas veces se prefiere un paliativo muy fuera de lo que se requiere, como por ejemplo la medicina, un analgésico, el reposo. Y muchas veces, muchísimas veces, el reposo no es lo más recomendable cuando hay dolor, porque es necesario buscar la manera de hacer el movimiento que permita el desbloqueo de la emoción, el desbloqueo de esa energía que está contenida allí, que normalmente no es ninguna cosa mágica, siempre lo digo, es absolutamente fisiológica. Es decir, hay un impulso interno, hay energía eléctrica, si ustedes quieren, que se dispara, ¿no es cierto? Y que pasa desde las neuronas hacia los músculos, así de simple. Y esa energía, si es que no es liberada adecuadamente, efectivamente puede generar un proceso de, como dije, de dolor, de dificultad de movimiento e inclusive afecciones tan graves como la propia fibromialgia, que es un cuadro clínico que apenas hace no más de 10 años ha empezado a ser estudiado desde esa perspectiva, porque se llamaba antes reumas y se lo asociaba con la vejez. Los famosos reumas. Y no, y no. Y resulta que es otra cosa, es un cuadro totalmente distinto y tiene una asociación muy profunda con el movimiento. En el caso de los niños, por ejemplo, como la Mari nos comentaba, ¿no? O sea, sus papás desde chiquita la guiaron para experimentar diferentes formas de movimiento y digamos que a eso, a ella le ha generado como quererse mover siempre. En mi caso, no tuve como esa guía hacia el movimiento y siempre tuve resistencia al movimiento físico como tal. Ahora, mientras conversábamos tras bambalinas, como dicen, descubrimos que sí me movía, pero de otras formas, como que me gustaba caminar, me gustaba irme de fiesta y bailar. Es una forma de moverse. Pero ¿cómo influye que guiemos a los niños a moverse desde pequeños? O sea, tenemos radio escuchas, podcast escuchas, que tienen hijos chicos y cómo podemos incentivarlos a que les guíen a moverse. Ay, este sí es un tema completamente conflictivo porque los niños aprenden del modelo. No hay manera que le exijas a un niño, a una niña moverse si es que no ve a sus padres moverse. O sea, si el fin de semana tú no sales al parque a caminar o entre semana tus hijos no te ven que te vas, no sé, a hacer algo o simplemente en casa estás ahí estirando las manos, haciendo Haces ejercicios de piso y estiramientos que son lo más básico y sencillo y que lo puedes hacer en casa, que no necesitas dinero para hacerlo y que tampoco necesitas demasiado tiempo, porque si estás viendo una película puedes hacer estiramientos. Si estás escuchando música o inclusive si es que estás haciendo la comida en la cocina, puedes hacer pequeños... Estás bailando. Claro, puedes hacer pequeños movimientos de tipo consciente, ¿no? De que estás haciendo movimientos adicionales a los necesarios para hacer la comida. Entonces, si te pones un poquito más abierta de las piernas, si las subes hacia el pecho mientras estás caminando, si
hay miles de cosas, hay Te miles de estiras con la maneras. cuchara, pues. Te rascas con la cuchara en la espalda. O sea, hay cosas que se puede hacer. Y por ejemplo, la naturaleza de los niños es jugar, Ujú. es moverse. Ujú. O sea, los niños necesitan moverse para tener el desarrollo de sus articulaciones, de sus músculos, de que sus huesos estén cada vez más fuertes. Es parte del desarrollo. Entonces, yo lo que le recomendaría a los padres es suelten el trabajo, suelten sus celulares, suelten las cosas, jueguen con sus hijos. Eso ya es un movimiento. Y además estás creando memorias con tus hijos, estás creando momentos en los que ellos van a apreciar y van a contar en el futuro a sus hijos. Yo jugaba con mi papá, yo hacía con esto, mi papá me enseñó esto, era mi héroe, íbamos a jugar esto, mi mamá era increíble, ella me enseñó a crear historias. O sea, puedes inclusive generar esos vínculos que mucha gente no tiene la oportunidad de hacerlo. Claro, qué interesante, ¿no? Bueno, ya saben, diferentes formas de moverse. Ahorita hablamos de la física, ahora me gustaría entrar a la parte divertida, de la mental y las emociones, que sé que son por separado, pero creo que les podemos ahí ir jugando un poco. Yo siempre les menciono a mis abuelos porque algo que a mí me ha llamado mucho la atención es ver cómo hoy, para mejorar su estado de salud mental, les envían a mover la mente con sudoku, con sopas de letras, con Jenga, Ujú. con ajedrez, con monopolio, y les dicen, o sea, si usted quiere estar mentalmente estable, haga esto al menos una vez en la mañana y una vez en la tarde, una horita, algo así. ¿Cómo más podemos mover la mente y a lo largo de las etapas de la vida? Bueno, desde el punto de vista ya etario, ¿no es cierto? La Mari lo ha dicho así con mucha claridad. El juego es el principal y el más básico de los movimientos en la etapa infantil. No hay nada que lo reemplace. Definitivamente no hay nada que lo reemplace, y un problema gravísimo que ahora tenemos es que vivimos en ciudades, ¿no es cierto?, en donde hay muy escaso espacio para que los niños primero jueguen al aire libre y luego socialicen, que son al mismo tiempo movimientos físicos, pero también emocionales. La socialización es un refuerzo muy importante para la socialización de los niños. Y además allí aprenden otras maneras de divertirse, otras maneras creativas de mover el cuerpo, de mover la mente. Entonces, allí en la parte de la infancia tenemos el problema, como digo, del cómo vivimos en las ciudades y el escaso espacio, pero también tenemos otra dificultad, que es el tema de la tecnología, en donde no hay una conciencia real de cuánto le estamos arrebatando de niñez a nuestros hijos, a nuestras hijas, enganchándoles ya a Netflix, ya al juego de video, ya no sé qué, si es que no Minecraft. hay. Sí, porque a menos que sean elementos constructivos, creativos, como por ejemplo, no sé, programas de identificación de colores, letras, versos y cosas, y canciones, música y demás, lo otro ya entra en ahí sí, en una distorsión de la configuración neurológica inclusive de los niños. Y entonces no es tan sencillo simplemente el decir que es una cosa el movimiento físico y otra el movimiento emocional o mental, porque finalmente somos una unidad, una integralidad. Y a menos que nos movamos físicamente, no vamos a aprender tampoco, ¿no?, cómo se moviliza la emoción si no tenemos interacción con otras personas. Entonces hay una No sé qué tanto dificultad pasa ahí. esto ahora, pero ahí las dos me dirán qué piensan del tema desde su experiencia. Se me vino a la mente enseguida que cuando yo era niña rodeada de primos varones, a mí como que no me dejaban irme a jugar con mis primos a lo que ellos jugaban, que eran cosas de correr, de subirse, de trepar, de bajar, de lanzarse, como cuidando a la niñita, ¿no? Y yo siento que de ahí también viene un poco mi resistencia, porque yo quería ir y como no me dejaban, entonces ya me echaba eso como un problema para mí. Entonces, hoy sé que espero que las cosas sean un poco diferentes entre los niños y niñas que juegan, pero qué tan importante es también dejar a las niñas que experimenten con esa parte del juego. Que es que el tema del juego no tiene género.
claro. O sea, a mí no me cortaban las alas, por así decirlo. O sea, yo jugaba con los juegos de mi hermano. Nos lanzábamos en toboganes, nos enlodábamos, esas cosas. Claro que no le gustaba a mi mamá al principio, pero mi papá fue así como, déjala que se ensucie, o sea, que jueguen, además son hermanos. Claro. Y ya después de grandes, pues yo salía a jugar con los varones también, o sea, entonces yo creo que más bien es como va la educación de cada familia y es algo un poco más particular, creería yo, porque como dice la Cari, o sea, el juego no tiene género, el movimiento no tiene género, hay movimientos para todos los gustos y hay millones de formas de moverse. Si es que yo, por ejemplo, estoy en una silla de ruedas, puedo encontrar la forma de moverme. Si es que estoy con mi salud impecable, puedo moverme de otra forma. O sea, es como, es un universo hermoso el tema de la posibilidad de movimiento. Y si vamos ya al movimiento, lo que estabas hablando de las emociones y de la parte mental, es un universo maravilloso también que va en conjunto. Porque, por ejemplo, si hablamos de una emoción así sencilla, la tristeza. Cuando una persona está triste, tiene una postura como tal. Claro, una postura como tal. Y la Cari, en su maravilloso trabajo que hace, te hace notar esas posturas. Y después de un trabajo lindo, guiada con un terapeuta, y si tú esto también lo llevas hacia allá el movimiento físico, de actividad física, esas posturas van cambiando. Esas posturas se trasladan a otras. Entonces es una persona que tal vez tiene más endorfinas, tiene más serotonina, tiene más cosas, entonces su postura va a cambiar. Entonces va por ahí, más que nada, yo creo, no por el género. Sí, definitivamente. Ya. Otra cosa. Ahora, en cuanto a las emociones, algo maravilloso que a mí me ha pasado en el transcurso de hacer cosas que me generen movimiento ha sido, por ejemplo, descubrir el groove, que es algo que la Mari trajo a mi vida. Y es como un movimiento que a mí al menos me genera como una especie de vuelo, como que hubiera fumado alguna cosa. Bien ahí. Sí, Vamos o a sea, aprovechar la cuña comercial. sí, me genera esa sensación de endorfinas, de bienestar. Me conecto con la música y con la guía que nos da la Mari, porque es un movimiento libre, ya la Mari les va a explicar un poco cómo funciona. Ajá. Y eso que yo de verdad le tengo resistencia al tema del baile a ratos, pero en este fluyo es maravilloso para mí. Entonces ahí, Mari, quisiera más bien que nos cuentes cómo funciona el groove y por qué es tan maravilloso. Ay, porque el groove, el groove. Bueno, este groove es un tipo de baile que es bastante terapéutico. No se lo hace desde una manera terapéutica, pero termina Al llevándote final a la terapia. Es como una terapia. Es como terapia, sí. Ajá. Entonces, ¿qué pasa en el groove? En el groove utilizamos música comercial, normal. Hay algunas que son hechas específicamente para este método de baile, pero puedes encontrar desde vals hasta electrónica, pasando por todos los ritmos que se te ocurren, Sí, en español, rock, en inglés, en alemán, tejanos. todo, hasta la cucaracha, Sí, o sí. sea, es como, hay maravilla. todo, o Qué sea, es hermoso. increíble. Y yo te doy pasos base, en donde yo te digo, saca el piecito, saca el piecito, saca el piecito, saca el piecito, pero tú con tu personalidad, con tu flow y con tus cosas, le pones como la onda que tú quieras. Y si no quieres moverte así, pues no te mueves de otra manera. Entonces, como es un baile súper libre, se trata de explorar, de permitirte, y justo en ese momento es como estar en un espacio seguro, en donde no te juzgas, en donde te olvidas de todo eso que te dijeron que no tenías que hacer. Es como te das el permiso de hacerlo. Y como dice la Mari, bailas como que nadie te estuviera viendo. Sí, esa es mi maravilloso. referencia en la cabeza. O sea, Como así dice Rumi. como cuando estás metido en tu cuarto solo y que nadie te está viendo, así quiero que bailes. O cuando estás cantando en la ducha, así como con A todas viva las voz. pero a viva voz, así. Entonces, y yo creo que por eso va eso que a lo que mencionas, que te da así como ese vuelo, como ese trance, como esas cosas, porque
generalmente estamos súper contenidos en nuestra vida con esa estructura de tienes que comportarte de esta manera, tienes que hacerlo así. En los trabajos es ya todo un proceso, toda una estructura como esto, entonces como siéntate de esta forma, vístete así, maquíllate, peínate, no sé, o sea, todo tiene un orden, una cosa así como súper específica. Y en ese momento, en esa hora, no hay nada de eso. O sea, solo hay una guía. Yo claro que voy guiándote con algunas frases y algunas cosas súper específicas que son como las 5 verdades del groove. La una es lo que estábamos diciendo de no te juzgues, date el chance, permítete disfrutar. Uno que a mí me encanta es como que nadie lo va a hacer por ti. Tú eres responsable de tu cuerpo y de lo que pasa contigo y no hay, o sea, si tú no lo haces, nadie te va a dar haciendo, como en la vida, ¿no? La otra es como la única forma como de hacerlo y de dejarte de llevar es practicarlo. Porque has visto, cuando llegan a la primera clase, todo el mundo se mueve así como en chiquito, no sé si hacerlo, y es como, y están viendo al resto, ¿no? Y los que ya llevamos como más tiempo en el movimiento, estamos así como... O sea, es como, ya realmente no nos importa. Bueno, hay días, yo tengo días, hay días que no quiero bailar, pero igual me obligo y me muevo así como quietita. Y cuando terminas, ¿qué cuando pasa? termino ya soy la más feliz. O sea, las últimas 3 canciones ya estoy... Pero es justo Sí, eso el es esa movimiento. curva. Exactamente. Pero es justo eso el movimiento. Y en este tipo de bailes, en el groove y en algunos otros que también como son más libres, que son de explorar, pasa justo eso que se mezcla la parte de la emoción y del pensamiento con lo físico. ¿Ya? Porque es como que yo empiezo a liberarme la mente, empiezo a dejar de estar en la mente. Exacto. Para pasar al cuerpo y después ya solo paso al corazón y solo fluyo y me dejo ser. Es más, están todos invitados a una clase de groove para que vengan a experimentarlo y se dan cuenta para qué, porque a la Dani le gusta tanto. Exacto. Y a mí es un baile que la verdad lo encontré en la pandemia, cuando estábamos encerrados, a los poquitos meses de lo que estuvimos encerrados. Y a mí me ayudó muchísimo con mi salud mental. ¿Y a tu mamá? Y a mi mamá. O sea, primero que era el momento en el que compartíamos las dos y nos olvidábamos de todo lo que estaba pasando afuera, del miedo, de las muertes, de los contagios, de todo. O sea, fue realmente algo que a mí me ayudó a aliviar y a gestionar mis emociones y todo lo que estaba pasando con todo el tema de la pandemia. Así que por eso es que decidí aprender. Por eso es que decidí certificarme para poder compartir esto que a mí me pasó con mucha más gente. Y pues la gente que está viniendo ya frecuentemente a clases están encontrando los beneficios en su vida. Tal cual, tal cual. Oigan, bueno, hemos hablado un montón del movimiento en general. Me gustaría entrar ya en materia de por qué hay estas resistencias al movimiento. ¿Cuál es el contexto social con el movimiento? ¿Hay hábitos tóxicos con el movimiento? Etcétera. Mari, me gustaría que nos cuentes un poco cómo funciona este wake up call cuando el médico te dice, oye, si no haces ejercicio, si no caminas, aunque sea 1 hora diaria, si sigues con esos hábitos tóxicos, tu salud se va a deteriorar a lo largo de la vida. Wow. Ouch. Bueno, voy a hablar de mi propia experiencia. A pesar de que yo les digo que siempre he estado en movimiento en mi vida y he tenido esto, hay momentos en la vida que también a veces uno se olvida pues de los buenos hábitos y empiezas a adquirir otros comportamientos, haces otras cosas, te olvidas de cuidarte, del autocuidado que hablaba la Cari hace un ratito. Y yo dejé de hacer eso, comía muy desbalanceadamente, tenía hábitos muy tóxicos relacionados con la fiesta, el licor y algunas cosas de eso. No me movía, dormía full y bueno, así como cosas extrañas. Y mi cuerpo empezó a expresarlo. Entonces yo me empecé a sentir mal, específicamente en mi estómago. Estaba súper como adolorida, hinchada, o sea, horrible. Entonces fui al médico a revisarme
Y por cosas de la vida el doctor me dijo, te voy a mandar una endoscopía y por si acaso una colonoscopía. Y para hacerles el cuento corto, me encontraron cáncer en el colon. Entonces, felizmente, lo encontraron a tiempo, era un pólipo, estaba todavía el cáncer ahí encapsulado. Y no es que tuve que hacer nada más que sacármelo, no tuve que hacer ningún tratamiento, no tuve nada porque no estaba en peligro todavía mi vida. Pero cuando me dieron esa noticia de que yo ya estaba desarrollando cáncer en mi cuerpo, Te despertaste. no sabes como acaba de sonar ahorita, coincidencialmente. Nada es coincidencia. Es más, es la alarma del agua. De qué estás haciendo con tu vida, qué estás haciendo con tu cuerpo. O sea, ¿es esto lo que quieres dejar de legado en tu vida? O sea, fue así como, oh, por Dios, no, a mí no. Entonces, empecé a cambiar de hábitos. Al principio me quedé solamente con lo que me recomendaron los médicos, las pastillas y todo eso. Y claro, bueno, seguí el tratamiento porque además de encontrarme el pólipo estaba con gastritis. Entonces, todos los síntomas de la gastritis fueron los que me salvaron la vida. Nada es casual. Porque por eso fui al médico, por todo como yo me sentía. Entonces. Pero además un médico muy intuitivo, ¿no? Ay, sí, es mi angelito de la guarda. O sea, esas cosas que a uno te pone, tanto como mi médico, el que me estaba tratando en ese tiempo, como el gastroenterólogo, porque el gastroenterólogo encontró el pólipo y no me despertó para decirme te voy a sacar el pólipo, pues si no tomó la decisión de hacerlo. Y me contó después. Así como, oye, te iba a despertar para que me digas que sí te lo saque, así que de una vez te lo saque. Yo, bueno, ya, todo bien. Así que les agradezco en la vida, infinitamente, porque si no hubiera sido por esas sabias decisiones del chequeo preventivo, como me dijo el médico, tal vez no estaba aquí para contarles. Y ahí me viene la siguiente pregunta, Cari, tú me vas a ayudar con esta. ¿Por qué no queremos ir al médico? Yo antes era de esas personas, yo me le reía a la Mari y le decíamos, Melvin, ¿cómo era? Sí. Se me fue el nombre de la película, Madagascar, que es súper hipocondriaca. La jirafa. Sí, la jirafa. Porque la Mari de verdad tenía ese hábito de hacerse los chequeos anuales y desde que yo la conozco, más allá de su estilo de vida, no importa si estaba súper fit o no, ella siempre se hacía estos chequeos. Y yo en mi edad era como, no, pero estamos jóvenes, ¿para qué? Y le tenía resistencia. Claro, yo vengo de una historia en la que para mí ya mi parte de la salud, cuando me operaron, fue como ya, y se queda, yo ya me salvé de esta, no necesito nada más. Pero gracias a la Mari y a estas historias que ella cuenta, a mí al menos me sirvió como un ejemplo para decir, ok, o sea, necesito de verdad poner atención a mi salud y empezar a ir al médico y tal. ¿Por qué tenemos esa resistencia a ir al médico algunas personas? No sé si la mayoría, pero... Hay una altísima proporción de la... sobre todo entre las personas de entre 30 y 40 años. Esto es así. Y ocurre que es precisamente esa época en la que culturalmente se nos ha metido la idea de que estamos ya viejos. Y por un lado, o ya no necesitamos, o que ya nos estamos yendo... Pero a los 30, imagínate. Ahora tenemos esa sensación. Sí. Pero culturalmente está todavía arraigado ese pensamiento de que ¿para qué voy a recibir la noticia que ya sé? Es como pensarse ya en ese estadio de ir hacia... La muerte, ¿no? Y claro, ¿para qué voy a recibir? Eso por un lado. Por otro lado, decía la María hace un rato, es el miedo a morir. Claro, es el miedo a recibir esa noticia, justamente, que hay algo que está mal en mí, hay algo que... Pero además está esta otra parte, que es gravísima, sobre todo en los hombres, que me disculpen, chicas, pero sobre todo en los hombres. Es pensar que debido a este rasgo de género, ellos no deben ser vulnerables, no están permitidos de enfermarse, no deberían, nunca jamás, ¿no? Y en esa autoimagen de invulnerabilidad se dejan la vida, ellos mueren más temprano que nosotras. Claro, ¿ya? Claro. Porque
por esta condicionalidad, por este condicionamiento de género, de que son hombres, ellos no se pueden permitir ni siquiera. Son inmortales, Ni además. siquiera. Entonces, eso es doloroso, porque finalmente nosotras en algún momento de la vida, gracias a una Mari, gracias a una Dani, gracias a las amigas, sobre todo, que ya empiezan a tomar conciencia del autocuidado, porque esto es fundamental. Cuando empiezas a tomar conciencia del autocuidado, dejas de lado este miedo, dejas de lado ¿y ahora qué me irán a decir? ¿Qué me irán a decir? Y pasas al, quiero saber qué me van a decir para prevenir y tener una vida larga y saludable, porque ahora sí es posible, porque hay medicina, porque hay cuidado, porque ya sabemos las relaciones que existen entre el cuerpo y la emoción, porque ya sabemos qué hay que hacer para prevenir, si es que todavía estoy sana, prevenir que se desarrolle nada. Si es que ya me atacó una enfermedad, ¿cómo hacer para que no vuelva a ocurrir? ¿Qué hacer para que, si estoy ya atravesando una enfermedad que puede ser crónica o no, sostener la vida con alta calidad sin que tenga que recurrir de emergencia en las últimas postrimerías a no sé qué cosas y muchas veces a la parte mágica y chamánica del hermano que finalmente eso ya en última instancia no funciona, ¿no? Oigan, ¿qué pasa cuando uno no se mueve? Y en general, no solo en la parte física, sino en la parte mental. O sea, cuando no eres consciente de que tienes que mover las cosas en tu interior para continuar, para avanzar. Como es el caso de ir a terapia, por ejemplo. Ese para mí fue un paso súper importante que representa movimiento. O sea, es como, ok, estoy aquí estacionada, me siento estancada, voy a dar este pasito y veamos a dónde me lleva. Y eso me llevó a descubrirme, a encontrarme, a valorarme, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si es que no hay ese clic y tomo esa decisión de dar ese pasito? ¿Qué le puede pasar a una persona? Nos puede pasar un montón de cosas. Yo tengo mi experiencia personal al respecto, que ni siquiera fue voluntaria. Que tuve un accidente, se me produjeron nada más y nada menos que 4 hernias discales, 2 cervicales y 2 lumbares con las que vivo, ¿no? Y a los traumatólogos, bueno, para empezar yo no fui al médico en el momento del accidente. Primer error. Primer error. Segundo error, pasaron como 8 meses después del accidente cuando yo empecé a tener los síntomas. Claro. De la visión borrosa, del dolor, de la espalda, de que no podía caminar bien, de que me daba vértigos y demás. Entonces empecé a transitar por varios médicos. No tuve Unos tu suerte. angelitos. No tuve, no. Tuve uno al cual acudí al final, cuando debía haber acudido al principio, porque es mi médico de cabecera. Pero por las características de lo que me estaba ocurriendo, no consideré que era necesario irlo a buscar a él. Y entonces anduve por N número de médicos y todos los más leves me decían, pero si usted está bien, no le pasa nada. Y los más groseros decían, usted está loca. ¡Ay! Así con todas las palabras. Entonces, también lo he escuchado. Así que, entonces, claro, la indignación y toda la cosa, pero igual seguía sin respuesta. Cuando de repente alguien me dice, vete al neurólogo y tal y tal y tal, vete al traumatólogo y tal y tal y tal, no, yo voy a mi médico de cabecera. Me vio llegar, solo fue verme llegar y me dijo, usted está con una hernia, no sé en dónde, pero tiene una hernia. Yo, pero ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe? Si yo apenas estoy llegando. Claro, es mi médico, me sabe de memoria, claro. Y además es bioenergético, entonces evidentemente ya me vio. Entonces, ok, fui, hice lo que él me recomendó. Hice lo que él me recomendó. Y en 3 días yo ya sabía que tenía 4 hernias discales, que tenía un problema de contractura muscular muy aguda. Y claro, yo cuando llegué no podía respirar, no podía caminar. Se volvió crónico. Se volvió una cosa grotesca. Y cuando voy al neurólogo, que él sí me dijo, sí, está bien, vaya al neurólogo.
el neurólogo fue el que me dijo, a ver, haga esto, haga esto, haga esto. Me hizo todas las pruebas. Dijo, usted está bien en cuanto a las hernias, no son lo más grave. Oh, por Dios. Ajá. Entonces yo, ¿cómo? No, lo que a usted le pasa es que está con un cuadro agudo de fibromialgia. ¿Qué es? Para los que no saben. La fibromialgia es una condición de rigidez, de extrema rigidez muscular. Tal rigidez que produce dolor intenso, como si tuvieras, yo lo voy a describir como yo lo experimenté, como si tuvieras agujas hirvientes que te salen del cuerpo hasta la piel, hasta la piel. Tal nivel de hipersensibilidad cutánea, dérmica, que el solo roce del viento te puede causar un dolor que te pone a morir. Wow. ¿Ya? Eso es la fibromialgia. Frente a ese cuadro, el neurólogo me dijo, a ver, usted se va a dedicar a hacer un poco de ejercicio a tal, y además le vamos a dar antidepresivos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, antidepresivos. ¿Por qué? Entonces, allí identifiqué que no era producto de la fibromialgia que una se deprime. No. La depresión causa. La falta de procesamiento de algunas emociones o el procesamiento inadecuado de algunas emociones se queda de tal manera en el cuerpo que simplemente se convierte toda tu musculatura en una tabla. Es verdaderamente la textura de una tabla. Porque y eso causa mucho dolor. Es horroroso en que en lugar de que te puedas mover, ¿no? Simplemente estés así, condicionada rígidamente a ni siquiera poder respirar bien. Wow. Gracias a la ayuda de mi médico bioenergético, que en 15 días me sacó de la crisis de dolor. Finalmente yo lo que hice fue, en el momento de la mayor crisis, identifiqué este tema emocional. Y entonces fue que hice algo que no entiendo cómo ocurrió realmente, pero me entregué al dolor. Ok. Me entregué Bien. al dolor. Me entregué. O sea, es como cuando te tatúas y te entregas al dolor. Me lancé al dolor como si fuera a una piscina. Y me dejé flotar en el dolor, aceptándolo y entendiendo de dónde era que venía. Es que esa es la palabra, ese es el aceptarlo. Lo acepto. No me resiento con él, no discuto con él, no me resisto a él, no le batallo, no. Ajá, no lo rechazo. Lo acepto así. como lo que es, como lo que está. Y a partir de allí empiezo a manejarlo. Y lo manejo de tal manera que le digo, ahora estás aquí, sí, pero vamos a salir de esto. Y aquí me ven. Sin dolor y la podemos tocar. Sí, el viento no le hace daño. Y yo no utilizo fármacos. Solamente me controlo con dos cosas. Y aquí viene la parte del movimiento. Yo me controlo permanentemente manteniendo una rutina diaria que inicialmente era de 4 horas. What? 2 años, 4 horas de movimiento diario, en donde eran 2 horas de natación en la mañana y 2 horas de, en mi caso, tai chi en la tarde y noche con yoga. Increíble. Wow. Después de 2 años, dejé un poquito la intensidad, pero mantuve 1 hora diaria de natación y 1 hora y media diaria de tai chi y de yoga. ¿Por qué? Porque tai chi y yoga, más allá del movimiento, incorpora el ámbito de la meditación, del apropiarse del cuerpo, de la respiración, de la sincronía entre el corazón, la mente y el movimiento. Y poco a poco eso produjo que mis músculos volvieran a su estado natural. Y a partir de allí, claro que les estoy hablando de hace muchísimos años atrás, décadas, ¿no? Entonces,
eso permitió que yo, a partir de ese momento, observara atentamente las emociones que no están siendo procesadas adecuadamente. Y yo tengo esa alarma todos los días. Cuando siento que hay algo que me duele, sé que tengo que procesar alguna emoción. Mari, creo que ahora te toca tu turno, que nos cuentes la experiencia reciente de las 15K. A eso iba a decir como, espérate. Tengo una historia de hace 3 días. Bueno, pues una de las cosas que más amo es correr. Gracias, Daniela. Pues ella fue una de las que me metió en el mundo del running. Solo se me ocurrió un día que quiero correr 21 kilómetros y le dije, Mari, te toca. Así, wing me is wing me, así que ya nada, pues. Yo ni con mis 4 horas diarias. Ese es para otro podcast. Sí. Pero bueno, la cosa es que estaba entrenando para ahora la 15K, que fue este domingo. ¿Este domingo? No, sí. Sí, el domingo que pasó. Sí, Oh, por Dios. fue el domingo anterior. Según yo, pasaron ya varias semanas. Y en uno de los, o sea, en los entrenamientos y todo, empecé a tener hace 15 días un dolor muy, muy, muy fuerte en mis canillas. El diagnóstico es, después de varios exámenes y todo, periostitis tibial en las 2 piernas. Esta no es la primera vez que me da esta lesión la tuve hace 4 años. Y bueno, fui al traumatólogo y desde ahí es como mi pensamiento y de cómo, qué es lo que les enseñan a los médicos. Cómo es el acercamiento de la salud de cada profesión. Que está bien, o sea, nada, todo bien como les enseñan, pero es impresionante cómo le puede cambiar la vida a alguien. Y es, por ejemplo, el traumatólogo me dijo, tienes periostitis tibial, me mandó medicación, me inyectó y todo para calmar mi dolor, para que sea todo, en ese momento yo me pueda sentir mejor y mi proceso de recuperación pues sea no tan doloroso. Y me dijo, ya, olvídate de la carrera, no vas a correr, no funciona así, no esto, bla, 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 bla. Y yo, tristemente, fue como que, bueno, voy a colgar los botines y no corrí por segunda vez esta carrera. Ya, me eché a morir. O sea, pero así fue horrible, lloré, todo así como que no puede ser, porque es además súper frustrante. Tanto entrenamiento, tanta dedicación, porque son horas de entrenamiento, el comer bien, sacrificio, dormir, la comida, o sea, un montón de cosas que están detrás de correr. Dejar de hacer cosas para irte a entrenar. Exacto, la negociación con tu familia, el no ver a tus amigos, un montón de cosas. Y la carrera fue el domingo. El jueves anterior a la carrera, gracias a la gran recomendación de un gran amigo, le mandamos saludos. Le mandamos saludos. Me envió a donde una fisiatra. Increíble. O sea, es más, las voy a recomendar. Por favor, vayan a Sportfix. Y desde ahí va el acercamiento desde los fisioterapeutas y de los fisiatras. De moverte. De no te quedes quieto. Entonces la chica, pues, la Gise me evaluó, me cogió y me dijo, se demoró 5 minutos en decirme cuál era la razón de mi periostitis tibial. Otros 5 minutos en corregir mi postura para evitar que yo siga teniendo la periostitis. Me hicieron como el masajito, todo para calmar un poco el dolor en el cuerpo. Alineación y balanceo. Tal cual fue eso. Bien. Alineación y balanceo corporal y emocional fue también porque me empezó a hablar, que fue una de las cosas que dije, yo me quedo para siempre con esta fisiatra porque me preguntó y me dijo, ¿tú crees en la biodecodificación? Y yo, ajá, sí, pero por supuesto que sí. Y me cogió y me dijo, bueno, hay que analizar qué emoción está detrás del dolor de tus tibias. Y yo así. Claro, entonces me mandó de tarea averiguar cuál era la emoción que estaba detrás de esto. Entonces, hace esto y lo primero que me dice cuando ya está terminando la sesión, bueno, y vas a correr el domingo, ¿no? Y yo, o sea, ¿cómo? No, o sea, no, pero si me dijeron que no puedo correr, ¿cómo no vas a correr? Estás loca. O sea, ya estás inscrita. Ya entrenaste, ya todo, ya tienes la solución de la corrección de postura, ya corres nomás pues.
Y yo, no puede ser, ¿estás segura? Sí, claro que sí, que no sé qué. Bueno, volví a llorar de la emoción. Pero ahora era felicidad. Pero ahora de la felicidad de que iba a correr, porque yo definitivamente había... Corrí 15 kilómetros, súper consciente de mi postura. No al ritmo que yo quería desde el principio, obviamente, porque de nuevo, como dice la Cari, nada es coincidencia. Y es del aprendizaje de ahí, que es a mi paso, a mi tiempo, en el momento correcto. Y cuando yo ya haya corregido mi postura y esté mejor con mi técnica para correr y para caminar en la vida en realidad, porque esto es un tema de postura del diario vivir, pues podré hacer y aceptar nuevos retos y más cosas y hacerlo al pace que yo quería hacer por el tiempo que quería hacer, no por gusto personal. Por retarse a sí misma. No por ninguna obligación, sino por gusto personal de ir, claro, mejorando mis tiempos, porque eso significa que estoy mejor en mi estado físico y en mi estado de correr, nada más así de simple. Así que, como ven, la solución para cualquier cosa que nos pasa, médico y lo que sea, la solución siempre será moverse, sí o sí, Cari. Totalmente. Sí, tienes que haber, aunque sea un mínimo movimiento que tenga que ver, así, con la conciencia de que hay algo que no está muy bien en mi día a día. Porque finalmente es eso, identificar, ¿no? Es decir, hacer una exploración de lo que ha ocurrido, de en qué momento empezó el dolor, de desde dónde viene, cuál fue la primera vez que sentí un dolor similar en la vida, por qué ocurre, e ir asociando un poco el tema de la emoción con lo somático, porque existe la relación. Uh-huh. O sea, científicamente está demostrada, clínicamente se la trata de cierta manera, y en el caso particularísimo de afecciones autoinmunes, como por ejemplo la fibromialgia, invariablemente una enfermedad autoinmune en mayor o menor medida tiene un condicionamiento, cuando no una base emocional. Resuelves la base emocional y es inmediata esa sensación de alivio físico. Y más todavía, si es que tienes la capacidad de hacer la observación permanente de la emoción, simplemente el cuadro clínico, en el caso de la fibromialgia es clarísimo, ¿no? La fibromialgia remite, es un cuadro que no termina de resolverse nunca porque ya el sistema mismo está habituado a hacerlo de esa manera, a hacer el procesamiento. Pero trabajarlo de tal manera que eso se convierta en una alerta, en un llamado de atención para que empieces nuevamente a establecer relación con tu emoción. Esto me lleva, bueno, ya estamos en la etapa final de nuestro podcast, así que no quisiera irme sin conversar de dos temas súper importantes. Primero, ¿cómo podemos transformar la forma de ver el movimiento y qué tipos de movimientos existen? Mari, la experta, por favor. Uy, ¿cómo podemos transformar la forma de ver el movimiento? Ay, yo creo que es simple. El movimiento no es una obligación, es una elección. Yo elijo moverme por mi salud, porque me quiero, porque me amo, porque me cuido. Como vemos, hay experiencias de todos los tipos. Si no aprendo de la propia, pues aprenderé de mis abuelos, de mis padres, de mi amigo, de mi amiga, de que el movimiento es salud. Y sí, no les voy a decir que en la parte física, cuando hago ejercicio, o voy al gimnasio, o corro o alguna cosa, al principio los músculos van a doler un poco, sí, les voy a decir, la verdad es esa. Sí, a veces la odiamos después de hacer brazos, ¿no? ¡Viva el ácido láctico! Exactamente, viva el ácido láctico. Nada que un masajito y una duchita caliente no lo solucione. O un precalentamiento. O un precalentamiento también, un buen estiramiento también, pero ese dolorcito rico de haberme movido, de haberme cuidado, de haberlo hecho por amor, pues creo que tiene una satisfacción infinita. Y yo creo que la Dani también nos puede dar como una opinión de cómo ella ha transformado la forma de ver el movimiento. Churos. Yo tengo una relación, tenía una relación tóxica con el movimiento. Porque
soy de esas personas que cuando se pone una meta clara, trabaja por esa meta, sobre todo cuando se trata del movimiento. No sé, cuando decidí que quería correr una media maratón, porque puedo correr una media maratón, simplemente fue, ok, ¿qué necesito para hacer este proceso? Obviamente primero la Wing Me al lado, porque si no, no funciona. Segundo es acercarme a las personas que ya han cumplido con este reto y que me den feedback. Para mí, mientras más información tengo, es mejor. Y luego, de verdad, centrarme y decir, ok, voy a hacer bien esto, porque ya vimos lo que pasó en la 15K, que hubo 2 personas fallecidas, y ya conversamos de esto igual con la Mari. Y es eso, o sea, ok, si vas a ponerte un reto deportivo de ese tamaño, entrena. Si vas a ponerte un reto deportivo de ese tamaño, asesórate. Hazte exámenes, ve a un médico, busca un nutricionista, encuentra los espacios para entrenar, organízate. O sea, para ese tipo de retos, al menos mi consejo a los que nos escuchan y por experiencia personal les digo, es de verdad sean conscientes con el movimiento. Y Dani, a esa lista le aumento el psicólogo también. La terapia y dormir, que ese es el que me cuesta a mí. Vamos. Magnesio, por favor. Trabaje con el magnesio. No, pero el tema de si yo me empiezo a poner retos un poco más grandes, a algo que yo no sé lo que va a pasar o cómo va a ser, y para superar los miedos también es súper importante tener un acompañamiento psicológico también. Claro. Porque no sabes lo que está ahí atrás y lo que te trae el ejercicio también. De qué es lo que vas descubriendo, que es la parte de la gestión de las emociones que estuvimos hablando en todo el podcast también. Sí. Entonces, como ven, van de la mano, físico y emocional van de la mano. Y ojo, parte de, no, digamos, de la meta es la carrera, pero tú empiezas a moverte desde el día que tomaste la decisión de correr o de volverte crossfitero o de subir una montaña. Porque en verdad tienes que empezar a movilizar emociones, o sea, te das cuenta, ok, pucha, yo no puedo subir esa montaña porque me falta el aire, porque me da el vértigo, porque no sé qué, ok, ¿qué está pasando en mí? Y descubrir, y por eso obviamente la terapia es súper importante, pero también ser muy consciente contigo y ser bueno, eso es algo que le agradezco a la Mari, que me ha enseñado, es ser amoroso con el proceso, esa es la frase que ella siempre me dice, sé amorosa con el proceso. En eso vamos juntas. Sí, por eso hicimos clic desde el principio con becarias. Sí, definitivamente. Si no hay amor, porque el autocuidado no es otra cosa, no es otra cosa. Y en el momento tal cual que dices, Dani, empiezas a moverte, la emoción empieza a fluir, definitivamente. Ya sea para irte hacia el lado de la alegría y no sé qué, ya sea para descubrir que había cosas allí que no sabías que estaban guardadas y que necesitan expresarse de alguna manera, eso es muy importante. Oigan, antes de irme, quiero hablar de este tema. Moverse no es solo hacer ejercicio. ¿Qué otras formas de moverse tenemos? Respirar. En principio, respirar. Creemos que es una cosa tan natural, y lo es, y es automática, y lo es. No obstante, cuando lo haces de manera consciente, termina siendo un ejercicio que te puede quemar un montón de calorías, pero también te ayuda a visibilizar, a permitirte visibilizar, estar en contacto con todo tu cuerpo y observar en qué parte de tu cuerpo está la emoción que tienes que trabajar. Y eso es absolutamente fantástico porque no necesitas más. Respirar es un excelente movimiento, es el mejor, es el movimiento por antonomasia que te va a liberar la emoción. Es más, vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer 3 segundos de respirar. Inhalo. Exhalo. Si se dan cuenta, se movieron sus costillas, se movieron sus pulmones. Algunos inclusive se inhalaron así como fuerte hacia arriba, se movieron sus hombros, se movió todo. Se abrió el pecho. Hubieron un montón de músculos en esta zona que se movieron para permitir que el aire entre. Hubo otro montón de músculos que se movieron para permitir que el aire salga. Así que todo es movimiento. Y además otra cosa, en esa sola respiración, si moviste los hombros, quiere decir que tienes una cantidad de estrés impresionante, porque la respiración no se hace con los hombros ni con el pecho, se hace con el abdomen. En el momento en el que ya empiezas a hacer esto,
por favor, atiende tu estrés. De cualquier manera, como quieras hacerlo, pero atiende tu estrés. Ven a bailar groove. Bailar es fantástico. Oigan, y a mí quiero tomarme 30 segundos para decirles, como somos las mujeres que viven con perros, ayuden a sus perros también a moverse. Es súper importante que seamos dueños responsables con los perritos. Los gatos no necesitan tanto movimiento, los perros sí. Entonces a veces creemos que por sacarles 20 minutos en la mañana y 20 minutos en la tarde es suficiente. No, los perros también contienen energía, los perros también se estresan, los perros también necesitan moverse a su ritmo, dejarles oler. Eso para ellos ya es movimiento, eso para ellos ya genera endorfinas. Entonces, seamos tenientes responsables, por favor, y ayudemos a nuestros perros a De moverse. acuerdo. Aprovechen a moverse con ellos también. Sí. Imaginen aprovechar la energía que tienen los animalitos. ¡Qué rico! O sea, No me digas, yo tengo un parque. pero miren, yo tengo amigos míos, es más, mi entrenador ha entrenado a su perrito para que sea su hermoso, compañero de Broncito. carrera. Excelente. O sea, y verles cómo disfrutan y cómo se entienden y esa sinergia y esa compañía, o sea, vamos, por favor. Así que si hasta ahora no se animaron a ser compañeros de sus perritos, por favor, este es el momento. Exactamente. Aquí está su llamada de despertar, por Wake up favor. call. Si antes tenían excusas para no moverse, si tienen un perrito, esa es la mejor excusa para salir. Exactamente. Bueno, chicos, hemos llegado a la parte final. Les voy a dar un espacio para que se despidan, den un mensaje. Quiero que la Mari nos cuente dónde está el mejor espacio de movimiento de Quito. Pero antes, les quiero invitar a moverse. Hay una 5K de la Fundación Jonathan. Es la 3ª edición. Esto será en Quito el domingo 16 de julio en la pista del Parque Bicentenario a las 8. El valor, si quieren camiseta, es de $20 o sin camiseta $15. Pueden inscribirse en línea en vitalsports.com, evento 5K, Fundación Jonathan. Les vamos a dejar aquí en los comentarios el enlace o también en la Floresta o en la Lichimbía en la Fundación Jonathan. Mari, tus últimas palabras. Quiero agradecerte por estar aquí. Espero que no sea la última. Me ha encantado conversar contigo y con la Cari. Así que, por favor. Pero bueno, espero tampoco ser la última y que me sigan invitando. Y nada, muchas gracias por el espacio. Recordarles a todos que moverse es sanar, moverse es salud y que lo importante es descubrir el tipo de movimiento que a mí me gusta. Porque el que le gusta a mi amiga de al lado no necesariamente me va a gustar a mí. Pero también podemos encontrar espacios con otras personas de compartir el movimiento. Como movement. Exactamente, allá iba. Nosotros les quiero invitar a Movement Club. Nos encuentran en Instagram como @movementclub.es. Somos una comunidad en movimiento. Tenemos un estudio que se basa en entrenamiento funcional y yoga. Y pueden encontrar también baile, pueden encontrar el groove del que estuvimos hablando en el podcast. Así que escríbanos, estamos atentos y a todos los que nos escriban que escucharon este podcast tienen su clase de prueba gratuita. Yay, sí, vayan a bailar groove con nosotros. Mi Cari. Bueno, muchísimas gracias porque ha sido un momento delicioso para Sí. compartir. Gracias, Mari. Me encanta verte siempre. Dani, ya ni digamos. Y bueno, quiero terminar despidiéndome dándole un fuerte abrazo y todo mi amor a Robin Hood, que es el perro de mi pareja, que es Alexis. También a mis perritos, al Sombra y al Queirón. Y quería hacer una mención muy, muy, muy importante y saludar a todos los integrantes y las integrantes de la Asociación Nacional de Derechos de Pacientes y Familias oncológicas y de enfermedades catastróficas, ¿no? Porque precisamente en esta asociación existe un gran grupo de personas que sufren de fibromialgia. Y es muy importante y les invito a hacer esta reflexión respecto de la emoción y cómo procesarla y cómo trabajarla para reducir los síntomas. Y qué mejor, qué maravilla, ¿no sería utilizar la experiencia modestamente que podría compartirles para
ayudar a salir de ese cuadro tan grave y tan doloroso como es este, ¿no? Y también un abrazo y un beso gigantescos al Alexis Ponce, que es mi pareja y que es también coordinador de esa asociación. Un abrazo gigantesco, lindo que es. El amor se mueve por aquí. Sí, Es que sin amor, ¿cómo? Exacto. Vamos. eso también mueve. Claro. Así es, así es. Les agradezco mucho, chicas. Qué lindo tenerles. Nos despedimos. Gracias por conectarse y nos vemos en una próxima edición de Mujeres que viven con perros. ¡Chau!